Sigue escuchando el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Ahora hablaremos de las enmiendas del suelo en el cultivo de café. Explíquenos, Maynor, ¿qué es una enmienda de suelos? Daniel, enmienda es la aplicación de un material al suelo del cultivo. Este material puede ser cal o algún sulfato de calcio o yeso, como se le conoce normalmente, que ayudan a estabilizar las características físicas, químicas y biológicas del terreno. Porque, como ya lo hemos explicado en programas anteriores, los suelos, después de varios años de producción agrícola, empiezan a limitar la productividad y rentabilidad de los cultivos. En otras palabras, son suelos agotados en el transcurso del tiempo, debido a la actividad agrícola. Maynor, ya lo hemos platicado, pero ¿nos podría volver a explicar cómo se agota el suelo? Con mucho gusto. Déjeme decirle que existen varios factores que influyen en la inestabilidad o agotamiento de los suelos en los cafetales y que llegan a alterar las características físicas, químicas y biológicas. El café, por ser un cultivo de larga vida, no se puede rotar con otros cultivos y la extracción de los nutrientes son los mismos cada año, dando lugar al agotamiento de algunos nutrientes y concentración de otros. También se debilita el suelo cuando realizamos fertilizaciones sin conocimiento técnico y sin conocer antes la fertilidad de nuestros suelos por medio de un muestreo o análisis de suelo. Si no tenemos esta información, antes de aplicar cualquier cosa, podemos alterar las diferentes concentraciones de nutrientes y el funcionamiento del suelo. En el transcurso del tiempo, por las necesidades del cultivo y factores ambientales, se altera el pH, orientándolo a un suelo ácido o alcalino. Maynor, usted mencionó el término pH. ¿Qué es? El término pH define la acidez o la alcalinidad relativa del suelo. Le explico. El suelo en un cultivo puede ser ácido al tener exceso del elemento hidrógeno, o también puede ser alcalino, que es todo lo contrario de ácido. El pH determina la concentración del elemento hidrógeno y se mide con una escala para definir el pH, que va desde 0 hasta 14. Un valor de pH de 7 es neutro. Los valores inferiores a 7 son ácidos y los valores superiores a 7 son alcalinos o básicos, que también se les llama. Es notorio que el suelo es parte esencial de la producción agrícola, donde existe mucha actividad en la nutrición de las plantas. ¿Cómo influye el pH en los suelos? Con pH muy ácidos se limita la absorción de los macronutrientes como el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, y hay más disponibilidad de los micronutrientes como el boro, el cloro, el cobre, el hierro, manganeso y zinc. Y en suelos con pH alcalinos sucede todo lo contrario en la disponibilidad de los elementos. Cada cultivo necesita diferentes pH para expresar su potencial productivo. El cultivo de café necesita un suelo que tenga un pH o una acidez entre 5.5 a 6.5, en otras palabras, suelos ligeramente ácidos. En suelos con pH ácidos se limita la actividad microbiana, cuyos organismos participan en varias actividades que contribuyen a la absorción de nutrientes. ¿Y qué tienen que hacer nuestros amigos caficultores para saber qué pH tienen en el suelo de un cafetal? Hay diferentes métodos de poder establecerlo, pero lo más conveniente es realizar anualmente un análisis de suelo para saber el valor del pH, que lo puede hacer en Analab. Además, nos proporciona otros datos importantes como la concentración de los nutrientes, cantidad de materia orgánica, porcentaje de arcilla, el balance entre calcio, magnesio y potasio y la capacidad de retener los nutrientes, la acidez total de los suelos. Vamos a una breve pausa, pero aprovecho para recordarle a nuestros amigos radioescuchas que cualquier duda o consulta sobre este y otros temas de la caficultura pueden acercarse a las oficinas de Anacafé o enviar un correo electrónico a la dirección
elcafetalradio@anacafe.org. Regresando de la pausa, conoceremos qué hacer si el pH de su suelo no es el óptimo. Está escuchando El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Seguimos platicando con Maynor Vázquez, técnico de Anacafé, sobre cales y enmiendas. Anteriormente mencionamos que para conocer la acidez o alcalinidad del suelo se hace la medición de pH con un análisis de suelos. Maynor, ¿y cuáles son las enmiendas que se utilizan en la caficultura para equilibrar los suelos? Como le decía Daniel, el concepto de enmienda dice que es todo material que se le adiciona y se incorpora al suelo, pero en la agricultura la conceptualizamos por las altas cantidades que se utilizan en comparación con otras, dentro de las cuales tenemos la materia orgánica, las cales con diferentes formulaciones y el yeso. Maynor, ¿y cómo funcionan las cales en las enmiendas de los suelos? Antes de explicarle cómo funcionan las enmiendas al incorporarse al suelo, quiero comentarle que existen diferentes formulaciones en las cales que se utilizan de acuerdo al estado de los suelos. Dentro de ellas tenemos la cal dolomítica, el hidróxido de calcio, el sulfato de calcio, o sea, el yeso, hidróxido de magnesio, el carbonato de calcio, carbonato de magnesio, óxido de calcio y mezclas especiales de las diferentes cales. Estas enmiendas están a base de calcio, magnesio y azufre, y de acuerdo a su formulación es como interviene en las diferentes reacciones del suelo. Hacemos una nueva pausa y regresamos con más sobre enmiendas y cales. Siga escuchando El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Seguimos con más recomendaciones técnicas para mejorar su producción de café. Recuerde comunicarse con nosotros al número 1579. Será un gusto resolver sus dudas. Esto es El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Continuamos con un tema técnico de importancia para la caficultura como lo es las enmiendas y cales. Maynor anteriormente mencionó que un tipo de enmienda es la materia orgánica, pero ¿cómo pueden los señores productores determinar la cantidad de materia orgánica que se necesita en su cafetal? El café, por ser un cultivo perdurable y se produce bajo sombra, tiene la cualidad de que en forma natural, a través de los desombrados, se está adicionando materia orgánica. Pero el análisis de suelo nos indica en qué porcentaje se encuentra la materia orgánica en ese suelo, ya que los porcentajes varían de acuerdo a cómo se originó el suelo. En el caso de los cafetales, que son sembrados en suelos de origen boscoso, tiene más materia orgánica que cualquier otro suelo, o disminuye el porcentaje por mal manejo. Al conocer el porcentaje de materia orgánica que tiene el suelo, ya se toma la decisión de qué cantidad tenemos que aplicar al suelo. Maynor, ¿y cómo se hace la aplicación de la materia orgánica? Para agregar más materia orgánica al cafetal, lo podemos hacer en las diferentes fases de desarrollo del cultivo del café. Por ejemplo, en el sustrato de las bolsas del almácigo o al momento de la siembra dentro del hoyo. La materia orgánica se puede aplicar en las cajuelas en los cafetales establecidos, las cuales se hacen en las calles o en el plato o área de fertilización de cada cafeto. Pero también ya existen productos industriales a base de ácidos húmicos o fúlbicos que son otra alternativa de aplicar materia orgánica a los suelos. Ya conociendo las propiedades de la materia orgánica, explíquenos las propiedades de las diferentes cales que se utilizan en las enmiendas de los suelos cafetaleros. Con mucho gusto, Daniel. El funcionamiento de las cales o enmiendas en las diferentes reacciones en el suelo dependen de sus componentes, los cuales pueden ser carbonatos, hidróxidos, óxidos y, si es enmienda, sulfatos. Por ejemplo, el uso apropiado de la cal agrícola, que son carbonatos de calcio y de magnesio, reduce el exceso de acidez, que es uno de los principales obstáculos para la obtención de altos rendimientos y productividad de los suelos a largo plazo. Se mejora el contenido de calcio y magnesio en el suelo, hace disponible otros nutrientes como el caso del fósforo y el molibdeno, el calcio promueve el crecimiento de la raíz y otros. El yeso,
que es el sulfato de calcio, suministra calcio y azufre a las plantas. Aumenta el traslado de nutrientes del suelo superficial al subsuelo. Disminuye el aluminio, que en exceso es dañino para el cafeto. Aumenta el crecimiento y la profundidad de raíces y también mejora la estructura del suelo. Como se dará cuenta, por todos esos beneficios, es muy importante la aplicación de cales y enmiendas en suelos si esto lo requieren. ¿Y cómo logran determinar nuestros amigos caficultores qué clase y cantidad de cal necesitan para realizar una enmienda en el suelo? Daniel, esa es una pregunta clave, porque también para la aplicación y selección de la enmienda a utilizar, tenemos que basarnos en el análisis de suelo. Pero tenemos que tener en cuenta que los requerimientos de cal de un suelo no solo están relacionados con el pH, sino también de su capacidad de retener nutrientes y tener un mejor balance entre la cal, el magnesio y el potasio. Ya sabiendo esto, se puede calcular los requerimientos y fórmula de cal a utilizar por determinada área de cafetal. Para esto, con mucho gusto, le podemos ayudar en cualquiera de las oficinas de Anacafé. Qué bueno que lo menciona. Ya sabe, amigo caficultor, que puede llegar a la oficina de Anacafé más cercana a su finca y con mucho gusto un técnico le estará resolviendo sus dudas. Maynor, al tener determinada la fórmula y dosis de cal que necesita cada planta en un cafetal, ¿en qué forma la aplicamos? El factor de mayor importancia en la efectividad del encalado es su colocación al contacto con el suelo y se necesita de humedad para que reaccione. Y en el área de fertilización, o sea, en el plato del cafeto, se requiere que la cal quede en contacto con el suelo al momento de la aplicación, quitando toda la hojarasca y el exceso de brosa. Se sugiere que se quite ya sea con un garabato o un rastrillo. La cal se debe espolvorear bien sobre el suelo. Esto es súper importante porque si se forma una costra, ya no va a servir la aplicación y se pierde el dinero invertido. Así que se riega bien por todo el suelo para que no se forme esa costra y después de aplicarla proceder a taparla. ¿Y qué calidad deben tener las diferentes cales que se utilizan en la enmienda de los suelos? Para que una cal sea confiable para utilizarla como enmienda en los suelos, debe llenar los siguientes requisitos. Conocer su formulación a través del etiquetado o rotulado. Su granulometría o tamaño de grano de la cal debe ser no menor de 200 mesh. Su textura es bien fina, como talcos o polvos, y debe tener una humedad no mayor del 5%. En caso se tenga duda de la calidad de una cal, puede enviar una muestra de 1 libra a analizarla a un laboratorio de suelos. Maynor, para finalizar con este tema de mucho interés para la caficultura, ¿tiene algunas sugerencias especiales para los caficultores? Sí, Daniel. Una de las actividades de mayor costo es la nutrición o la fertilización del café, por lo que es necesario hacerla en forma integrada y de forma eficiente, por lo que se les sugiere a nuestros amigos caficultores lo siguiente. A nivel de almácigo, realizar análisis de suelo para determinar si hay necesidad de realizar enmiendas. En un programa de fertilización, si hay necesidad de corregir el suelo a través de una enmienda, hacerla antes de aplicar los fertilizantes químicos. En suelos alcalinos se puede usar fertilizantes que tienden a acidificar los suelos, no así en suelos ácidos, que lo más conveniente es usar fertilizantes que no acidifiquen el suelo. No aplicar cales a los suelos sin conocer la fertilidad del suelo, que a través del tiempo, en lugar de estabilizar el suelo, se ocasiona un desequilibrio que redunda a limitar la productividad y rentabilidad de las cosechas. Amigos caficultores, para la implementación de un programa eficiente de nutrición en sus cafetales o almácigos, debe consultar con los técnicos conocedores de esta actividad o pueden acercarse a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando.